Y bienvenido a otro video más, muchas gracias por acompañarme. Miren señores, esta babosa está bien fregada. Unos pandilleros han sido capturados y van para el Secot. Otros hasta maquillándose estaban para que no los identificaran. Las pandillas ya no saben a qué hacer contra las autoridades. Y el presidente Nayib Bukele ha enviado un mensaje contundente y también la diputada Marcela Villatoro, ahora más del pueblo que nunca. Así que quédese y acompáñeme en esta nueva edición. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de X, después de la captura del hondureño que le había robado a una mujer en plena vía pública, el mandatario se pronunció y dijo lo siguiente desde su cuenta de X. Mire usted, muy claro, vamos a ver. Nadie discute que este delincuente tiene derechos humanos. Claro que los tiene. Lo que me sorprende es que ninguna ONG, ni políticos, ni organismos internacionales se preocupan jamás por los derechos humanos de la mujer a la que asalta, pero siempre salten a defender los delincuentes. Que si no se le ha dado pollo y carne en prisión, que si no se le da la oportunidad de salir libre a asaltar de nuevo, que por qué no se le permite estar libre durante el juicio. ¿Para qué? ¿Para que haga daño a más mujeres inocentes? ¿Por qué? ¿Por qué defienden los derechos humanos del delincuente y no los de las víctimas? ¿Cuál es el objetivo?, preguntaba el presidente Nayib Bukele sobre esta situación. ¿Y por qué nos referimos a esto? Ya que la lucha y la guerra contra las pandillas está creciendo y creciendo aún, que otros países centroamericanos están tratando también de hacer lo mismo y llevarle paz a sus comunidades. Bueno, hablando de policía y cuerpos de seguridad que tratan de hacer lo mejor posible. Veamos qué ha pasado. Pues resulta que en Guatemala fue capturado un peligroso pandillero. Capturan a peligroso pandillero salvadoreño en Guatemala. Fue ubicado en la primera calle y segunda avenida, zona 2 de La Esperanza, en Quetzaltenango. Se trata del marero salvadoreño José Antonio Aguilar Quiñones, de 29 años, seco o clan, con tatuajes en su cuerpo que lo identifican como pandillero e integrante de la clica Vatos Locos Sureños de la pandilla del barrio 18, con rango de ranflero en El Salvador. De acuerdo con investigaciones, este marero tiene un amplio récord criminal, asesinato, extorsión, robo agravado, portación ilegal de armas de fuego, pertenecer a organizaciones terroristas, entre otros, en El Salvador. Tras su captura, inmediatamente se realizaron las coordinaciones con autoridades de la policía en El Salvador para ser expulsado de Guatemala. Suman 21 salvadoreños ubicados en Guatemala, entre ellos han sido 11 expulsados y 11 cumplen condenas en ese país por diferentes delitos, vía PNC de Guatemala. Ahí está, mire. Ay, está el muchacho, güey. Ay, Dios mío. Y no vayan a decir que no es marero, mira. Uy, ahí está, güey. Ahora hace falta ver que los derechos humanos van a salir a hablar por ellos. Y es lo que se refería el presidente. Porque estos organismos y estas ONGs solo salen a luchar por los derechos de estos criminales y no por lo de las víctimas. Porque al final del día, la víctima es la que menos importa para estas organizaciones. La PNC también capturó a Raúl Herrera Martínez, alias Toga, miembro de una estructura criminal con un amplio historial delictivo desde el 2008 por agrupaciones ilícitas, robo agravado y homicidio. Seguiremos trabajando sin descanso para erradicar este cáncer de nuestra sociedad y nos aseguraremos de que todos estos criminales rindan cuentas ante la ley, señala el ministro Gustavo Villatoro. Y ahí está, mire.
Ahí están los tatuajes que quiso ocultar. Ahí está. Les quiso modificar. Ahí se ve al fondo. Y este es el sujeto y también no muestran la fotografía, pero él adentro del labio tiene también las letras que lo definen como miembro de las estructuras criminales. También vea usted, en Honduras, también los pandilleros han empezado a querer huir de la justicia. En Honduras se reporta lo siguiente: líder de pandilla se maquillaba para no ser descubierto por la policía. En Comayagua, en Comayagüela, así sería la palabra, Honduras, equipos especiales de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado capturaron a uno de los principales líderes de la pandilla 18 en ese país. Vea usted. Es señalado como coordinador de extorsiones, homicidio, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros delitos de alto impacto. Se trata de Alex Beltrán Moncada Gómez, alias El Pequeño. Se maquillaba para ocultar los tatuajes de su rostro. Y ahí está, mire. Como él tiene tatuajes en toda la cara, se maquillaba para que no se le vieran. Mire, y así salía como que si no tenía nada. Mire, ahí está el sujeto capturado por la policía con los números en su cara. Y es que a esto es que se refiere el presidente. Este era uno de los máximos líderes de la Mara 18, de la pandilla 18. Igual que este otro que ha sido capturado en Guatemala, que es ranflero, o sea, es pesado, o sea, es de los pesos pesados y va a pagar en El Salvador con bastantes años en la cárcel y posiblemente no vuelva a ver la luz del día, que es lo que les toca a este tipo de sujetos. También Marcela Villatoro dice de que no se debe de seguir prorrogando el régimen de sección. La diputada del Partido Arena, Marcela Villatoro, se inclina por detener las prórrogas del régimen de sección. Dice conocer los resultados, pero sugiere considerar otras alternativas para poder continuar contra la guerra. Dice ella que esto de la prórroga no lo ve con buenos ojos. Bueno, yo creo que no ven con nada que sea en beneficio del pueblo, lo van a ver con buenos ojos. Ya en este tema, por ejemplo, el régimen de excepción, claro. Aprobado. Claro, y es que yo creo... Hay responsabilidad en este tema, por ejemplo, el régimen de excepción, claro. Aprobado. Claro, y es que yo creo que nadie puede negar que fue una herramienta que permitió que muchas personas ahora pudiesen ser libres de las pandillas. El que lo niega es porque está fuera de la realidad, porque eso sí pasó. Ahora, lo que nosotros hemos criticado como partido constantemente es que ya no pueden seguir haciéndose prórrogas, que tiene que existir una ley especial que regule el tema de las pandillas y que permita que las personas que no han cometido delitos puedan seguir el debido proceso. Responsabilidad en eso. Bueno, ellos dicen reconocer que realmente el régimen de sección ha dado resultados válidos y excepcionales en el control de los grupos criminales en El Salvador, pero ellos dicen de que ya no quieren que se hagan más prórrogas, sino que lo que dicen es que se debería de hacer una ley definitiva o algo diferente, según afirma Marcela Villatoro. Pero también ahora se dan baños de pueblo. Resulta de que los diputados de Arena van a marchar el 1 de mayo junto con el pueblo, según lo dice Marcela Villatoro, y anuncia su participación en la marcha del 1 de mayo y confirma que la acompañará también Francisco Lira. Ahí vamos a estar los dos, afirmó al ser cuestionada por la inusual presencia del Partido Arena en esta manifestación que promociona el FMLN para salir a protestar contra el gobierno del presidente Bukele. La Arena del pasado ya no es parte. Ahora empezaremos a pensar en la gente, dijo Marcela Villatoro.
cosas, vamos a ver como estas. Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro están confirmando esta mañana su presencia en la marcha del 1 de mayo, ¿verdad? Así es, ahí vamos a estar con los trabajadores y trabajando, como valga la redundancia, de la mano y luchando por mejores condiciones para ellos y para sus familias. Mira, te voy a decir con mucho respeto, voy a decir algo. Esto parece un poco novedoso de parte de diputados de Arena que marchen con el pueblo. Yo creo que ahora, tanto Francisco como yo tenemos una visión diferente. Creo que si Arena... Sí, porque como ya no tienen, o sea, discúlpame, ¿cómo no van a tener una visión diferente cuando ya es un partido sin relevancia política, sin poder político, que no puede generar absolutamente nada más que lástima? O sea, realmente la época de Lira y Villatoro es la época más paupérrima del partido Arena. Como yo tenemos una visión diferente. Creo que ese Arena que estuvo en su momento para nosotros ya no es parte. Creo que debemos de adecuarnos a los tiempos y adecuarnos a lo que la gente necesita y dejar de pensar en un capitalismo y entre otras cosas, sino que comenzar a pensar en la gente y poner como centro al más necesitado. Okay. Te felicito entonces. Gracias. Siento una felicidad en mi corazón cuando escucho a Villatoro decir: hoy vamos a pensar en los pobres, hoy vamos a pensar en los más necesitados. Ay, qué felicidad que van a marchar con los salvadoreños de bien, con los salvadoreños de a pie. También dijo el señor Gustavo Villatoro, perdón, Francisco Lira, Gustavo Villatoro, no hombre, vos, dijo el diputado Francisco Lira, dijo lo siguiente, vea usted, lo que está ocurriendo en la carretera de Los Chorros era inevitable, pero al parecer los únicos que no lo veían eran los expertos. Entre más le excaven a esa montaña, con ese nivel de inclinación, sin un sistema de drenaje adecuado y sobre un suelo tan frágil, más inestable y peligroso se volverá. Bueno, no sé si Francisco Lira es ingeniero, arquitecto, no sé. Habría que preguntar, pues, porque, pues, como uno nunca sabe, vamos, lo que pueda hacer o no ser el señor Lira. Entonces hay que preguntar qué clase de títulos tiene o qué acreditación tiene para el marco de sus afirmaciones. Bueno, también vea usted, aquí hay una situación donde cómo usted puede tomar a estos grupos o a estas organizaciones como referentes cuando actúan en base de chismes. Bueno, vamos a ver lo que dice la representante de víctimas del régimen de excepción. Vea usted. Dimos cuenta de esto gracias a la efectividad policial de Panamá, ¿verdad? Todo el Ministerio Público de Panamá estuvo persiguiendo en este caso esta incautación de droga. La misma autoridad salvadoreña reconoció que son contenedores que salieron del puerto de Acajutla y que por lo tanto la investigación debe de ser muy responsable y que el hecho de que ellos estén tratando de desmentir que desde el puerto de Acajutla salió esta droga sin pruebas absolutamente es bien irresponsable de parte de ellos. Debemos esperar las investigaciones, en este caso del Ministerio Público y las instituciones competentes en Panamá, para que se determine esa supuesta manipulación, que viendo fotografías que hemos tenido nosotros a la vista, hay una enorme cantidad de incoherencia, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos el llamado es a que se investigue, que se deduzcan responsabilidades y que si funcionarios del Salvador están involucrados en esto, que se les castigue de acuerdo a la ley. A los venezolanos recluidos en el SECOT, pues muchos se dicen que son migrantes, no tienen antecedentes penales, como comentan algunos familiares, incluso algunas organizaciones. Quisiera saber su opinión acerca de ellos, que Estados Unidos los ha traído a El Salvador. ¿Qué tan legal es que Estados Unidos los mande para acá?
Bueno, creo que es completamente ilegal, violatorio al debido proceso, al respeto de los derechos fundamentales de estos venezolanos. De hecho, como ustedes han visto, este día viene una organización internacional más a decir, por favor, necesitamos que regresen a estas personas venezolanas a Estados Unidos, que se les trate de acuerdo a lo que dice la ley. En este caso de Estados Unidos hay mandato judicial de por medio donde se prohibía el envío de estas personas al SECOT en El Salvador y sin embargo no se obedeció ese mandato judicial. Y en ese sentido, como socorro jurídico humanitario es una preocupación más para nosotros porque sí, nosotros hemos evidenciado que en el sistema penitenciario hay tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, muertes extrajudiciales, 393 muertes a este momento de personas que estaban anhelando una segunda audiencia, es decir, murieron esperando una segunda audiencia que nunca llegó. ¿Es eso lo mismo que le va a pasar a los venezolanos? Por supuesto que tienen derecho los familiares y sus defensores a estar preocupados y a pedir el respeto al debido proceso, respeto a la integridad personal de estas personas, a la salud, a la correcta alimentación, a la vida, pero también y sobre todo a su libertad. Y bueno, siempre con respecto al tema de los venezolanos, el presidente Nayib Bukele trató como que de negociar con ellos, con Venezuela, presos políticos a cambio de venezolanos, fue lo que el presidente puso en su cuenta de X. ¿El Salvador tendría que estar haciendo esas negociaciones o le compete directamente a Estados Unidos? Fíjese que en principio puedo decirle que ahí queda en evidencia una enorme incoherencia de parte del presidente Bukele, porque él en un principio dijo que no podía hacer nada por estas personas porque no tiene jurisdicción sobre ellas, porque fueron cuestiones administrativas, decisiones de Estados Unidos. Pero de repente sale en un cortinón de humo, porque así le llamo yo, donde declara que va a hacer canje con estas personas como que si fueran objetos, ¿verdad? Y son humanos. Y en ese sentido es un grave error, porque entonces sí tiene jurisdicción, entonces sí puede sacar a quien él quiera del SECOT. O sea, desde ahí la gente queda en un limbo realmente, porque en El Salvador no han cometido ningún delito. ¿Ante qué tribunal se les va a presentar? ¿Qué defensores los van a representar? Ninguno, porque aquí no han cometido delito. Entonces, ¿cómo es que él se atribuye en este caso el hecho de querer negociar con las vías de estas personas el canje de presos políticos, en este caso en Estados Unidos? Totalmente incoherente. Siempre con respecto a esto, entre las personas recluidas en el SECOT de las que mandó Estados Unidos se encuentra Kilmar Abrego García, quien es un salvadoreño que algunas, bueno, vinieron congresistas, vinieron senadores y mencionaban que él no tendría que estar en el SECOT, que prácticamente fue un error mandarlo para acá. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Otra incoherencia. El error administrativo, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos lo reconoce, se cometió en Estados Unidos. Como sea, él, si tenía algún proceso, era en Estados Unidos. Lo deportan a El Salvador en un acuerdo común al SECOT, pero de repente cuando viene el senador Van Hollen, le dicen que no, que él ya no está en el SECOT, que estaba en el Centro Penal Industrial de Santa Ana. Entonces, ahí hay una grave violación a derechos internacionales, pero a la misma legislación nacional, porque el acuerdo es con el SECOT. Entonces, ¿por qué está en el Centro Penal Industrial de Santa Ana? Si Bukele lo declaró terrorista y en Santa Ana no hay terroristas, no hay mareros, ahí está la gente que está a punto de ser liberada. Entonces, cada vez más lo que se demuestra es la enorme incoherencia en el discurso del presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele. Lamentablemente, ellos están quedando muy mal. Cada día la comunidad internacional está más interesada en conocer de esta situación por esas incoherencias que le menciono. Bueno, y como usted está viendo aquí, esas son las posiciones de esta organización como víctimas del régimen, Cristosal y todas estas organizaciones. Todos tienen derecho a hacer su trabajo, a ganarse su dinero, sus donaciones, a costa de querer traer de nuevo el sufrimiento al pueblo salvadoreño. Las organizaciones que defienden los derechos de los criminales, porque hay que decirlo,
Se reconoce que hay personas inocentes que no necesitan capturar y muchos de ellos que habían pasado desapercibidos hasta por muchos de sus familiares y eran miembros activos de las pandillas. A todo esto hay que esperar que la justicia llegue y haga su trabajo. Ahora, hay muchos temas y muchas cosas de las que todavía se tienen que ir aclarando, pero sobre todo que al pueblo salvadoreño le quede claro que nunca en la historia se había trabajado de frente en contra de la delincuencia. Así que usted decida, ¿quiere delincuencia o quiere seguridad? Parte de lo que se debe decidir para seguir teniendo El Salvador que tenemos. Recuerde dejar su like, suscribirse al canal si no se ha suscrito, deje ahí activa la campanita y acompáñenos en nuestros en vivos. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.